doctor Morocho, y a todos nuestros asistentes, muy buenos días. Entonces, damos inicio a esta interesante segunda conferencia de psicólogos integrados. Doctor Morocho, muchísimas gracias. Buen día con todos los participantes. Voy a iniciar la inauguración de esta segunda conferencia internacional, agradeciendo la gentileza y la amabilidad que la caracteriza a la doctora Isabel Salama al haber aceptado participar en esta segunda conferencia organizada por Psicólogos Integrales del Perú, de la cual me digno presidir. Isabel Salama, muchas gracias nuevamente por tu gran aporte a la psicología peruana, que es el objetivo de estas conferencias, o sea, fortalecer la formación, actualizar, ¿no?, con expositores de primer nivel, ¿no?, la psicología. Voy a hacer una presentación breve, bastante, una sumida muy pequeña de toda la experiencia profesional que tiene la doctora Isabel Salama, quien tuve el honor y el privilegio de conocerla en Puebla, en México, ya hace poco nomás, en 2002 creo que fue, ¿no? Ya, así fue, con el doctor Murueta. Con el doctor Murueta, que lo tuvimos en la primera conferencia. Bueno, voy a hacer bastante, digamos, sucinta la presentación. La doctora Isabel Salama es codirectora del Máster en Enneagrama y la Inteligencia Relacional, presidente de honor de la Asociación Española del Enneagrama, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional del Enneagrama de 2009 hasta el 2014, estudió en las universidades prestigiosas de España, es máster en psicoterapia por la UAM, máster en coaching, y es profesora acreditada del Enneagrama por la IEA, directora de cursos y talleres, y tiene una amplia experiencia y producción en cuanto a todo lo que es esta técnica del enneagrama, que acá en el Perú muy poco hay información sobre esta técnica, que gracias a tu persona yo la conocí en México, pues, ¿no? Y que ahora vamos a compartirla, y un poco he visto y me han llamado interesados en la técnica. Yo creo que este es un inicio para que luego, y hay que comprometerla de una vez a Isabel, para que luego nos pueda brindar estos cursos de máster, estos talleres, para que los peruanos nos podamos ir especializando en esta técnica que ha sido tan acogida en Brasil, en Colombia y en España, por supuesto, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, dejo a la doctora Isabel Salama para su conferencia. Muchísimas gracias, doctor Morocho. Es para mí un gran placer estar con usted y con todas las personas que han invitado a este encuentro en estas épocas de pandemia, en estas épocas complicadas, en las que, bueno, pues aquí por lo menos en España estamos confinados desde hace 60 días. Y entonces, bueno, pues yo supongo que todos hemos tenido un mensajito, es decir, aparte del mensaje global que ha podido significar para todos y cada uno en el sentido colectivo, pues estoy absolutamente segura. El otro día alguien sabio decía que para no hipnotizarnos con el asunto colectivo, que sería muy interesante que nos pudiéramos a pensar qué es lo que este virus nos está diciendo a cada uno de nosotros. Porque a lo mejor no es una cosa directa y tal, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo hemos tocado o no ha entrado en nuestro organismo, pero sin embargo ha montado unos escenarios que son bastante diferentes a los anteriores escenarios que habíamos vivido a lo largo de nuestra vida. Con lo cual esta situación extraña, esta situación en la cual, bueno, pues hay un llamado a nuestro instinto de supervivencia, por un lado,
A veces nos ha tocado con nuestra pareja confinarnos, a veces nos ha tocado solos confinarnos, a veces nos ha tocado con la familia. A lo mejor hemos tenido alguna profesión de estas que los gobiernos dicen que son necesarias y entonces hemos tenido que salir. A lo mejor hemos enfermado y hemos salido. A lo mejor hemos enfermado y somos asintomáticos. Por supuesto, no voy a hablar de las personas que han trascendido las limitaciones del cuerpo físico, ¿no? y se han muerto, pero ha habido un mensaje para todos y ha habido un mensaje además, no un mensajito, sino un fuerte mensaje si lo sabemos ver, y eso es muy bueno, eso es una maravilla, que podamos aprender y que podamos pensar un poquito porque cuando estamos en piloto automático y cuando estamos en lo que es nuestra vida cotidiana, muchas veces vamos hipnotizados con la acción, con las costumbres, con los patrones, y no nos ponemos a pensar en nosotros. Transitamos los días haciendo cosas, rellenando nuestra agenda de acciones, y no nos hemos parado. Y cuando nos paran los fines de semana, pues probablemente pues iremos de un lado para otro, aprovecharemos para hacer planes, y lo que es quedarse en casa, de quedarse en casa 60 días seguidos sin poder salir, pues es bastante probable que no nos haya ocurrido anteriormente a las personas que en este planeta nos ha ocurrido. Mi experiencia personal, desde luego, viviendo, me tocó confinarme sola, y o sea que llevo 60 días sin tocar a nadie, pues entonces a mí me ha dicho muchas cosas con respecto al tema de la importancia que tiene la kinestesia en el ser humano, la importancia que tiene el contacto, la importancia que tiene el tocarse, y es muy mamífero además, con lo cual pues justamente ahora mismo nos han cortado vamos a decir, una conducta muy mamífera y muy necesaria para sentirnos formando parte de... y esto, bueno, pues aparte de habernos interrumpido nuestras costumbres, interrumpido nuestros patrones, interrumpido nuestros ritos, interrumpido nuestros ocios, nuestros trabajos, y de repente pues sería muy interesante de, en vez de hacer así, y mirar quién soy yo, qué hago aquí, cómo estoy, qué tal me siento, cuál es mi posición en este mundo, qué edad tengo, cuánto me falta por hacer, cuáles son mis pendientes, aquellas cosas que no he hecho y que ahora puedo hacer, o que a lo mejor ahora podría hacerme el espacio para hacer, ¿no? Pero bueno, yo inicié una serie de conferencias en enero, estas cosas que de repente pues uno intuye, yo no sé, sobre leyes universales, enneagrama y naturaleza, y hemos hecho reflexiones muy interesantes, ¿no? Porque esto... vamos a ver, para las personas creyentes esto está consentido que ocurra, no es ninguna maldición, no es ninguna venganza, esto es el haber violado las leyes de la naturaleza como las hemos violado y como las seguimos violando, y la naturaleza nos responde de algún modo a través de esto. El virus no es una bacteria, no es un ser vivo, es una información. Es así como se me definió a mí lo que era un virus hace muchísimos años, cuando un cuñado mío era virólogo, ¿no? Y entonces esto, luego ahora un doctor en farmacia me dice lo mismo, es información. Bien, perfecto, si es información, ¿qué información hemos recibido? Bien. Esto, una vez nos pongamos en el trance de 2 o 3 semanas después de estar confinados, de empezar a notar sensaciones de hastío, sensaciones de aburrimiento, sensaciones de pereza, sensaciones de vacío, depresión, de una extrema sensibilidad, y es cierto que los psicólogos hemos estado muy ocupados desde hace 2 o 3 semanas con personas que pues empezaban a entrar en crisis, ¿no? Con ellos mismos, ¿no? La herramienta que yo tengo de autoconocimiento, como ha dicho el doctor Morocho, es el enneagrama. Y entonces, pues si me lo permiten, pues voy a compartir pantalla, porque voy a enseñarles lo que es el enneagrama. Bien. Espero que estén ustedes viendo esto, una diapositiva morada. Sí, perfecto, sí se ve. Ah, bien, estupendo. Voy a hacerla grande. Y entonces, bueno, pues el enneagrama, esto, disculpen, a ver, funciona el asunto. Ay. Ahora, sí, disculpen, parece que se volvió un poquito loco mi ordenador, pero vale.
Es un símbolo que consta de un círculo, un triángulo y una hexágona. Ahora lo vamos a ver, el símbolo es este. Es un símbolo que forma de como habíamos dicho, un círculo, un triángulo y una hexágona, que da lugar a 9 puntos equidistantes. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene muchas interpretaciones, pero nosotros vamos a hacer la interpretación del autoconocimiento en función de la personalidad, porque hay muchos abordamientos que se hacen del eneagrama, más allá del planteamiento de la psicología diferencial, que es el que a mí me interesa porque es una magnífica herramienta de diagnóstico. Entonces decimos que es un modelo basado en la identificación de 9 tipos básicos de personalidad que vamos a llamar eneatipos. Estos tipos de personalidad son todos maravillosos en su lado de luz y pueden ser terribles en su lado de sombra, pero ninguno es mejor ni peor. Quiere decirse que sea lo que uno sea, y es muy interesante una correcta identificación, pues vamos a encontrarnos con nuestras luces y con nuestras sombras. Y entonces el eneagrama, hasta donde yo tengo experiencia, que es mucha porque me he dedicado a la investigación fundamentalmente de la psicología diferencial en mis estudios sobre psicología, esta es la herramienta más extraordinaria que he encontrado por su profundidad, por su exactitud, por su impacto científico, es decir, se verifica y además hay investigaciones muy interesantes. Aquí en España tenemos una tesis doctoral basada en el eneagrama por el doctor Luis Serra, un psicólogo que además es un hermano marista, es decir, es católico cristiano, y es uno de mis profesores, y entonces pues habla de eso, que es visible, ¿no? Entonces permite analizar estos patrones de carácter, porque dentro de la personalidad y de las tendencias temperamentales de conducta y de manera de procesar la información de las personas, pues existe un pequeño constructo que se llama el carácter. Ahí es donde está el eneatipo. Es la parte, vamos a decir, reactiva, instintiva, reactiva, emocional y reactiva mental. Quiere decirse que reacciona de una manera defensiva ante el mundo. Entonces contribuye, por tanto, la herramienta a identificar estos estilos de pensamiento, conducta y motivaciones, y también su manera de comunicarse entre sí. Es muy interesante también para no solamente un desarrollo personal, un diagnóstico, sino también es muy interesante, y yo le he visto una enorme aplicación a las relaciones con uno mismo y a las relaciones que tenemos con las personas necesarias de nuestra vida, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, es decir, las personas que nos han puesto la vida para que nos podamos relacionar de una manera excelente con ellos, si acaso fuera posible. Pero esta herramienta nos pone herramientas para que sepamos cómo es el otro, por qué el otro es así, y nos haga entender y comprender, que es lo que fundamentalmente necesita el ser humano para poder hacer cambios, comprender. Entonces, por lo tanto, potencia la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es la comunicación que se produce, porque una cosa es bla, bla, bla y otra cosa es comunicarse. Y entonces, cuando uno se está comunicando de verdad, realmente está haciendo uno de los grandes privilegios que tenemos los seres humanos con la magia de la comunicación, es decir, conseguir comunicarnos. ¿Para qué sirve? Para conocernos a nosotros mismos con sinceridad. Cuando digo con sinceridad, tenemos muchos puntos ciegos. No quiere decirse que no seamos honestos, ¿no? Somos deshonestos pero sin darnos cuenta. Quiere decirse que hay muchas cosas que los demás ven de nosotros y nosotros no. Y el eneagrama arroja luz en estos puntos ciegos, por eso digo con sinceridad. Para poder tener éxito en la vida es dejar de sufrir. Es decir, la felicidad es el no sufrimiento. Entonces el dolor está asegurado en esta vida, pero el sufrimiento a partir de un momento dado puede ser opcional, es decir, que uno decida sufrir un dolor. Otra cosa es pasarlo. Sufrir es exagerar mentalmente las emociones, y eso es lo que precisamente el eneagrama nos consigue poner luz para que dejemos de hacerlo. Si nosotros tenemos miedo, es por ejemplo una emoción absolutamente normal, pero si nosotros empezamos mentalmente a hacer del miedo escenas terroríficas y escenas de pánico y escenas de lo que puede pasar tan terrorífico, pues entonces estamos exagerando una emoción que simplemente nos pide ser prudentes y nos pide, bueno, pues esto, vamos a ver, a hacer las cosas bien. Y sin embargo construimos pánicos, construimos fobias, construimos ataques de pánico y ansiedad.
Entonces ya ahí es donde es el sufrimiento, cuando exageramos las emociones mentalmente. Entonces el éxito en la vida consiste en dejar de exagerar las emociones mentalmente, ¿no? Y tener como una, vamos a decir, una actitud aceptante con respecto a lo que ocurre, una actitud en la cual uno se erige copartícipe de lo que ocurre, que los escenarios que se nos presentan son escenarios que hemos co-construido con la realidad y asumimos, por tanto, una responsabilidad con respecto a lo que hacemos, sentimos y pensamos, pues entonces ahí tendremos éxito en la vida. También esto, el eneagrama nos va a proporcionar en ese sentido un entrenamiento de los mejores recursos para poder hacer uso de nuestra inteligencia intrapersonal, es decir, la inteligencia que trata de conocerse a uno mismo como persona. Luego también para adquirir la capacidad de comprender y relacionarnos con los demás, que es la inteligencia interpersonal, habilidades sociales, habilidades de empatía, habilidades de comprensión. Si yo estoy hablando y conozco el eneagrama con un 8, con una persona que tiene un carácter 8, me voy a dirigir de una manera diferente que si voy a dirigirme a una persona que tiene un carácter 1, porque procesan la información y son receptivos a diferentes canales, diferentes cada uno. Con lo cual, pues esto que dice la Biblia sobre la Torre de Babel, pues es una metáfora preciosa para ver que estamos hablando en el mismo lenguaje, pero en diferentes idiomas. Y el eneagrama, pues esto lo señala muy claramente. Esto para los asuntos familiares, para los asuntos de pareja, pues imaginaros, ¿no? Las torres de Babel que se arman entre las parejas y las torres de Babel que se arman entre las familias, ¿no? Y entonces el eneagrama da luz a la sombra del no darse cuenta de los demás. Y también de uno mismo, por supuesto. Así aprenderemos a distinguir bien nuestros propios filtros, fuerzas, puntos ciegos, todo esto que yo he dicho, ¿no? Es decir, gestionamos y mejoramos la personalidad propia, es decir, reducimos la parte caracterial. La parte caracterial no se puede eliminar, porque en el fondo, bueno, pues es interesante tener carácter en un mundo en el que estamos rodeados con personas y tal que están, bueno, pues en diferentes niveles de desarrollo, algunos bastante lamentables, ¿no? Con lo cual hay que tener el carácter. Lo que pasa es que no sea el carácter quien nos lidere a nosotros, sino nosotros liderar el carácter, que es de lo que se trata y que desde mi punto de vista es el verdadero liderazgo. Entonces podremos identificar, por tanto, también la personalidad de los demás, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros educadores, para entender y tal, y poder hacer como un carpetazo al pasado con respecto a las cosas que tengamos todavía enganchadas en nuestro sistema operativo de las cosas que ocurrieron en nuestro pasado. Porque podremos comprenderlo. El ser humano lo que necesita es comprender. En el momento en que comprende, aprende. Y entonces esto se trata de aprender. Nosotros pensamos, y el eneagrama nos viene a traer la idea de que estamos en el colegio y de cada uno tenemos una serie de asignaturas. La asignatura de la pareja, la asignatura del dinero, la asignatura de la relación de pareja, de la relación familiar. Es decir, hay asignaturas que se nos atascan. Y en otras cosas vamos muy bien, porque nadie le va mal en todas las áreas, pero en las áreas en que no nos fluye la vida como nos gustaría que nos fluyera y en las áreas en que tropezamos relacionalmente con otras personas, el eneagrama nos puede ayudar a salir de esos enredos y a dejar una buena tarjeta de visita que llamamos y de nuestra, es decir, un buen recuerdo de nosotros y tal, que eso es fundamental para abrirse camino en la sociedad, en la vida, en el mercado laboral y en los objetivos que uno tenga. Entonces, en este sentido, si hacemos el trabajo, podrán mejorar el equilibrio emocional, el equilibrio mental, el equilibrio instintivo y podrá en un momento dado dar lugar a que algunas de nuestras relaciones más difíciles puedan mejorar ostentosamente. Y eso nos va a hacer sentir siempre muy bien. Las áreas de aplicaciones para los psicólogos y psiquiatras es extraordinaria. Yo soy psicóloga clínica y entonces, bueno, pues esta es para mí mi herramienta de diagnóstico y terapia también. Por supuesto utilizo muchas otras, pero esta es la fundamental en mi vida y además la enseño para consultores, coach, educadores, mentores, orientadores, terapeutas, mediadores, cualquier asunto que tenga que ver con relación con los demás. Es
Es decir, porque nosotros tenemos en la asociación médicos, tenemos policías, tenemos políticos, tenemos, es decir, en cualquier área en el que uno se comunica y se relacione, funciona el eneagrama, y de un modo profesional en las profesiones que he dicho. Algunas consideraciones previas serían que hay solamente tendencia a un eneatipo. No, yo es que cuando era pequeña era 2 y ahora soy 8. No. Lo que luego no me dará tiempo a explicar es que hacemos tránsitos de unos números a otros, es decir, por ejemplo, un 2 hace tránsitos al 8 y al 4, un 4 hace tránsitos al 1 y al 2, es decir, hay flechas internas que conectan ciertos eneatipos, pero eso no quiere decir que nos convirtamos en el otro eneatipo, sino que agarramos de recursos de otros tipos para que nos vaya mejor. Si entramos a los movimientos de una manera consciente, nos irá muchísimo mejor. Si vamos de una manera compulsiva, no vamos a encontrar solución, y entonces ahí la psique puede estar rotando de un lado a otro sin recursos y sin nada. Hola, amigo. El eneatipo no cambia, las descripciones son universales. Es Ya entré. Ahí no estoy ahí. Ahí estoy, que ahí Miguel Dura dice. Hola. Ya, sí. Bueno, son las mismas descripciones en la Antártida, en África, en Australia, en Alemania, en Perú, en Chile, en Estados Unidos y en Alaska. Es decir, no es que haya países que tengan eneagrama y otros no. Existe una cuestión vertical, es decir, si tú me dices que eres un 4, yo lo que querré ver es tu nivel de desarrollo, porque puede ser un 4 maravilloso y tal, sabes si estás fluyendo en la vida y no estás bajo presión, o puede ser un 4 que cree dificultades en el mundo y a uno mismo, es decir, que hay niveles de desarrollo. Un número más alto no implica un número mejor, estas son las cosas que a veces escuchamos, y esto nos va a proporcionar algo que es interesantísimo, que es dejar de juzgar, ¿vale? Porque aquí pues no se va a ir nadie de rositas, ¿de acuerdo? Irse de rositas en español significa yo no fui, sí, somos todos, ¿de acuerdo? Esto nos hermana y nos ayuda a ir juntos y a transitar juntos, es decir, no existen los eximidos del eneagrama. Aquí tenemos el símbolo y supongo que voy bien de tiempo, ¿verdad, doctor? ¿Quién está dirigiéndome? Porque no veo nada, solamente veo mi pantalla del ordenador y el PowerPoint. ¿Alguien me puede decir si se me está escuchando y todo va bien? Sí, perfecto, sí, se le escucha, se le ve todo bien. Vale, perfecto, muy bien, muchísimas gracias, de acuerdo. El símbolo no me puedo detener porque quiero hacer una breve descripción de cada tipo antes de terminar mi intervención, pero esto es muy interesante porque todos los símbolos, como supongo ustedes sabrán, tienen una interpretación simbólica muy interesante, muy profunda, muy filosófica y también muy espiritual, ¿de acuerdo? Yo no me reflejo en la parte espiritual, sino que me reflejo en la parte más psicológica, porque eso es lo que a mí me atañe y es mi profesión como científica. Bien, pues entonces aquí tenemos las estrategias, ¿no? Entonces, presten ustedes atención, yo voy a compartir este PowerPoint para que lo vean y para que puedan estudiar después de verme la conferencia y tal, y vean, ¿no? Entonces, esta es la estrategia principal de cada tipo. Y mucho cuidado porque esto tiene también su truco, y eso quiere decir que uno puede pensar que la estrategia de uno es esforzarse por sentirse poderoso, cuando realmente la estrategia es esforzarse por sentirse relacionado. Entonces lo que hay que es que autoobservarse. Y estas son las estrategias. Aquí arriba tenemos los tipos más sensoriales, los tipos más instintivos, más relacionados con el comportamiento, más relacionados con el impulso instintivo y activo. No son tan reflexionadores ni tan emocionadores. Y tenemos el 8, que sería el visceral extrovertido, que se esfuerza por sentirse poderoso. Es una persona que le gusta ser líder, que le guste mandar, puede caer en lindes de ser una persona muy autoritaria en un momento dado, o puede caer en las lindes de ser una persona muy protectora, pero es presionador y le gusta hacer uso de su fuerza, de su poder, y de carecer absolutamente de miedo para sacar adelante su vida, a veces arrasando de una manera bastante fuerte y presionando de una manera también bastante exagerada a los demás para que sigan su ritmo. Se muestra a veces impaciente y bueno, pues suele ser el gran jefe de la tribu. Luego tenemos el 9, que sería el visceral centrovertido, es decir, tiene mucha vida interna y mucha vida externa. Centrovertido quiere decir hacia afuera y hacia adentro.
Es un tipo visceral, pero sin embargo hace una depresión de la rabia, que sería como la emoción principal de este centro, y entonces pues se esfuerza por sentirse en paz, tranquilo. Es decir, es una persona que prefiere seguir el río de la vida sin despeinarse mucho, tratando de complacer a los demás y mostrándose a veces pasivo-agresivo cuando uno le trata de sacar de su zona de confort. Es una persona muy buena mediadora y muy buen consultor. En un momento dado se sabe poner bien con Dios y con el diablo, quiere decirse es un gran sopesador de debates, ¿no? Pero es una persona que prefiere y tal, pues eso, no molestarse mucho en esta vida, sentirse en paz y sentirse tranquilo. Y tenemos el visceral introvertido, que es el tipo 1, que se esfuerza por sentirse perfecto, es un perfeccionista, es una persona que está siempre, bueno, pues hablando y corrigiendo a los demás, diciéndoles a los demás, tiene como una especie como de idea de que es un educador de los seres humanos, que nos dice cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que hacer las cosas, y buscar siempre la excelencia, ¿no? Es decir, pueden ser educadores muy estrictos, es decir, mamá, saqué un 8, y si mamá es 1, pues vaya, no sacaste un 10. Quiere decirse, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Y bueno, pues es una persona justa y tiene un gran sentido de la justicia, pero está como viendo un mundo despelotado de emociones y de griterío, de impuntualidades y de falta de corrección, y sufre mucho. Es una persona que fundamentalmente se exige mucho a sí mismo, tanto como en un momento dado puede exigir a las personas a las que ama. Y con esto tenemos la tríada, visceral, la tríada instintiva, la tríada sensorial, que lo forman estos caracteres. Luego tenemos la parte de aquí, la parte de la derecha del eneagrama, los eneatipos 2, 3 y 4, que le llaman la tríada de la imagen, la tríada de la relación o la tríada de la emoción. Son personas más emocionales, son menos de acción y menos reflexivas. Son personas que necesitan de alguna manera ser bien vistos por los demás. Es decir, si yo soy guapo, si los demás me ven guapo. Yo soy inteligente si los demás me ven inteligente. Yo soy interesante si los demás me ven interesante. Si los demás no me ven ni interesante, ni guapo, ni listo, no soy ni guapo, ni listo, ni interesante. Es decir, se hacen espejo en los demás y bueno, pues esto, pues como veréis, es bastante peligroso porque la gente no suele ser muy objetiva. Pero la cuestión es que son personas que necesitan contacto, ¿no? Entonces el 2, que sería el emocional extrovertido, se esfuerza por sentirse relacionado, contactado con los demás. Para él o ella es importante, aquí tenemos un subtipo que estadísticamente está más relacionado con mujeres que con hombres, pero a hombres a verlos hay, y los he conocido y estupendos además, que necesitan conectarse, ser importantes para la vida de las personas. Antes se les llamaba los ayudadores, son personas que están un poco pendiente de lo que necesitas para conectar contigo. Son las personas que enseguida se ofrecen a llevarte al niño al colegio, a acompañarte de compras, a venirte a tu casa a charlar un ratito. Son personas muy encantadoras, muy bien presentadas, pero tienen como esa idea de que es mejor no decepcionarles y tal. Es decir, hay que llamarles por su cumpleaños y hay que ser muy cumplido con ellos, y muy agradecidos a la vez. Es decir, todo lo que dan, lo requieren de vuelta, solo que sin decirlo. Con lo cual, pues en un momento dado, aquí tenemos la vanidad, tenemos el orgullo también, es decir, varias pasiones que le van a hacer enseguida sentirse estafado por las personas y sufre mucho cuando alguien no conecta con él o ella lo que necesita de conexión. Y entonces recurren al chantaje emocional. En el caso del 3 tendríamos a una persona centrovertida, emocional introvertido. Pasa como con el 9. Y si el 9 pierde, los del triángulo central pierden vamos a decir, la característica de su tríada. Si hemos visto que en el 9 se cae la rabia, aquí en el 3 se cae la emoción. Son personas que se esfuerzan por sentirse destacados, tienen objetivos, éxito, acción, son grandes vendedores, grandes mercantilistas, grandes agentes de bolsa, grandes líderes de empresarios, y además son personas como muy efectivas, y son un poco lo que exige nuestra sociedad occidental, ¿no? Son las características, de alguna manera los cumple, pero
con eso pues sacrifica su vida sensible, sacrifica su relajación, sacrifica su sensibilidad, sacrifica el amor, sacrifica todo lo que realmente le está pidiendo su corazón en aras a la efectividad, en aras al éxito. El ganas a ser el primero, el mejor, no el segundo, el primero, el mejor, ¿no? Y son personas efectivamente muy efectivas, muy bien presentadas, muy guapas, muy camaleónicas, se convierten en lo que uno quiere, y ahí es donde va a estar el problema de tanto camaleonismo y tal para estar de alguna manera haciendo sitio en la vida, pues puede que se olviden de su verdadera naturaleza, y ahí es donde van a tener el problema los treses. Luego tenemos el 4, que es el emocional introvertido, es una persona muy sentida por dentro, mientras que el 2 es muy sentido hacia afuera, el 4 es como muy sentido hacia adentro, y se esfuerza por sentirse único y especial. Le gusta ser profundo, le gusta ser esteta, misterioso, le gusta autorrevelarse, autorreferenciarse, por eso le llaman el artista. Les vemos en las artes, en el baile, en las escenas, en los cines, en las ferias de hacer manualidades, ¿no? Entonces es una persona muy especial, que se siente muy inadecuada en el mundo y muchas veces pues entra en conflictos profundos consigo mismo, en el sentido de que pues, se siente muchas veces demasiado raro en la vida, ¿no? Y entonces hace efectivamente muchas rarezas. El problema con el 4 es que no se siente comprendido, no se siente entendido en este mundo. Se siente como si fuera un pulpo en un garaje, ¿de acuerdo? ¿No? Y tiene esa sensación de extrañeza y de inadecuación que en un momento dado también extrovierte, y por eso puede sufrir también de vez en cuando algún tipo de rechazo, que es lo que más le duele del mundo. Y luego pasamos a los tipos mentales, en los tipos que más bien procesan la información desde la cabeza, desde la reflexión. Si tenemos aquí en el 8, 9 y 1 el presente, es decir, la impulsividad y el instinto, tenemos aquí en el 2, 3 y 4 el pasado, aquello que pudo ser y no fue y todo aquello y tal, ¿no? Que llevamos de equipaje, que es muy sensible esta tríada a ello. Aquí tendremos el futuro, pero un futuro sospechoso. ¿De acuerdo? Un futuro en el que el 5, 6 y 7 buscan de alguna manera un libro de instrucciones en el mundo y en la vida para saberse orientar. Aquí hay desorientación y desprotección, como una sensación de querer entender la vida antes de intentar actuarla, accionarla, con lo cual pues les toca para varias vidas, porque entenderlo todo pues es bastante difícil, ¿no? Entonces, en concreto el 5 que sería el mental introvertido, ¿no? Que el que se esfuerza por sentirse desconectado emocionalmente de los demás, una persona que es muy reflexiva, es muy racional, es muy objetiva, no le gustan los ruidos emocionales, no le gusta que le invadan su territorio, que le demanden, ¿no? Él es un estudioso, él quiere ponerle foco. Aquí tenemos pues personas que efectivamente han puesto foco, es decir, personas que han hecho extraordinarias tesis doctorales, investigaciones, es decir, porque les sobra como el bailoteo de la vida y el instinto y la emoción, ¿no? Son más bien como ceñudos, ¿no? En el sentido de todo por la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno niega los otros 2 centros, uno va a sufrir y tal, porque vamos a decir que la integración va a ser la integración de los 3 centros, ¿no? Que es el trabajo de desarrollo personal, ¿no? Y un centro por su cuenta y otros 2 absolutamente negados, ¿no? Con lo cual el 5 va a experimentar un tremendo vacío en un momento dado, siendo de una gran brillantez intelectual. Pero va a sufrir también una cierta arrogancia y sentido de superioridad con respecto al resto, porque ve un poco la vida como si fueran todos trogloditas y tal, y a ellos se les ve como si fueran marcianos, ¿no? Porque son personas que realmente tienen un comportamiento extraño, que es estar solos estudiando, o buscando sabiduría por el mundo. En el caso del 6, que tenemos el mental centrovertido, pues le va a pasar lo mismo que al 9 con el instinto y que al 3 con la emoción, y es que se le cae la capacidad de tomar decisiones. Es una persona que se esfuerza por sentirse seguro, pero no sabe qué decisión tomar que le pueda proporcionar seguridad, con lo cual sufre muchísima ansiedad y puede tener en un momento serias dudas y tal con respecto a cómo emprender, cómo elegir, cómo cerrar
se le llama el cuestionador porque tiene mentalmente muchos frentes abiertos y no cierra ninguno y no toma decisiones. Le da miedo porque no quiere conflictos tampoco, y a veces las decisiones que uno tiene que tomar conllevan conflictos. Por otro lado, tampoco está muy seguro que es esa decisión la que tiene que tomar entre la gran variedad. Y cuando consulta con su opinión, se encuentra con muchas opiniones contrapuestas dentro de su cabeza, con lo cual pues ahí como es un gran debatista también, es decir, es una persona que se conoce, gran espía y tal, ¿sabes? Es una persona muy observadora, una persona, o sea, los tenéis muchos en la CIA, lo tenéis muchos en los servicios de inteligencia de los diferentes países, en el sentido de que tienen un grado de paranoia importante y tal para poder estar alerta, ¿no?, en misiones difíciles, ¿no? Y son personas muy leales, son personas de una gran lealtad cuando encuentran una causa. Algo más grande que ellos, puede ser una religión, una filosofía, la policía, el ejército, la CIA, algo que está claramente definido y que sea más grande que ellos para poderse sentir protegidos. Y luego finalmente tenemos el tipo 7, que es el mental extrovertido, que se esfuerza por sentirse estimulado. Es una persona con un gran vacío dentro que lo llena a base de estimularse. Estimularse, pues, es una persona muy dinámica, le gusta mucho viajar, le gusta mucho tener muchas experiencias, está siempre pensando en lo que me estoy perdiendo y tal, ¿sabes? Cuando está en una fiesta quiere irse a la otra, cuando llega a la otra quiere volverse a la que estaba, de repente le da por irse a Tombuctú de fotógrafo, o de repente al mar Báltico a ver no sé qué, es decir, se le hace mucho el planeta pequeño. Tenemos a grandes fotógrafos, documentalistas, periodistas de guerra, gente que se mete y tal, ¿sabes?, a vivir las experiencias que se viven en este... le falta capacidad de compromiso, le falta capacidad no sé, como de posicionarse en el mundo, ¿no? Yo siempre digo que el 7 corre más rápido que su depresión, que su vacío. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, cuanto antes te pille mejor ese vacío para poderlo llenar con cosas estimulantes también, ¿no? Pero no es que no sean de huida. Y bien, esto pues yo creo que se ha pasado mi tiempo. Hay muchísimas más cosas que decir. Yo generalmente con esto siempre entro en un conflicto tremendo de la cantidad de cosas que faltan, pero bien, me pongo a su disposición, doctor Morocho, o quien me vaya a atender y tal, para bueno, pues preguntarlo primero si se me ha escuchado bien. Podemos continuar un poco más porque está muy interesante, creo yo. Hay algunas cosas que son nuevas y yo seguro que los oyentes quisiéramos un poco más de su participación. Si continuamos un poco más, nos damos 10 minutos más, creo yo, porque hay algunas cosas para que vayan quedando un poco más precisas. Muy bien, no, me dijeron 40 minutos, yo soy muy puntual y muy obediente, así que si me dicen 40 minutos, son 40 minutos. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, voy a volver a compartir pantalla. Y ya me dicen ustedes el momento en que empieza a verse. Bien, sí se ve. Bien. Así está, vale, muy bien. Bueno, pues pongo pantalla completa. Bueno, hemos visto las estrategias, ¿no? Entonces ahora aquí, pues en esta diapositiva, pues pongo las motivaciones, ¿no? Es decir, la estrategia que la teníamos en esta diapositiva, en coaching, en consulta, en psicoterapia, nunca hay que atacar la estrategia. La estrategia se queda tranquila y tal, ¿sabes? Porque atacar la estrategia de cualquier tipo no va a tener éxito. La psicoterapia, el coaching, la consultoría, es decir, serás más poderoso si eres más amable con los demás, serás más destacado si te paras un poco a respirar y a darle besitos a tu bebé, es decir, pero nunca atacar la estrategia. Eso es muy importante. Tampoco atacar las motivaciones. Es decir, lo que hay que hacer es mejorarlas y tal, ¿sabes? Regarlas de otro tipo de, vamos a ver, de otro tipo de pasiones. Es decir, es
más tranquilo, más observante, es decir, más suave. Esto se puede ir limando y tal. Ojalá en los primeros tiempos acompañados con alguien que sepa de esto, para que lo primero es que uno se identifique bien. Y el problema con el eneagrama es identificarse bien. Por eso yo, antes de pensar, ay, lo que has dicho sobre que soy poderoso, eso quiere decir que soy un 8 porque yo me quiero sentir poderoso. Toma, y no es mi estrategia principal. Con lo cual, pues insisto en que por favor nos tomemos nuestro tiempo de identificación. Y entonces, bueno, pues volvemos otra vez a dar la vuelta y tal, hablamos del 8, ¿os acordáis que la estrategia del 8 era esforzarse por sentirse poderoso? Entonces se le llama a la persona a la consecución del poder y el control, el fuerte y el desafiador, la consecución del poder y el control. Esto se puede hacer con guante blanco o se puede hacer con guante negro, es decir, la palabra poder es una palabra maravillosa, lo que pasa es que la tenemos relacionada con dictadores, pero no, y tal, ¿sabes? El poder personal es lo que nos falta a muchos para poder tener éxito en la vida, la valoración. En el caso del 9, cuya estrategia, nos acordamos, era esforzarse por sentirse en paz, pues una buena misión es el mediador y el pacificador, es decir, la persona que se especializa en la inclusión y el consenso. Por eso yo decía que son muy buenos consultores, muy buenos mediadores, en épocas de fusión, en épocas de fusión de empresas, me refiero, o en épocas de conflictos y tal, son muy buenos mediadores. En el caso del 1, que nos acordamos que se esforzaba por sentirse perfecto, se le llama el perfeccionista y reformador, y su motivación es la búsqueda de excelencia. La excelencia en general, la excelencia en la manera en que uno se presenta, puntualidad, buen saludo correcto, vestirse correctamente, decir lo adecuado, es la búsqueda de la excelencia. Y aquí tenemos pues la tríada que habíamos llamado la tríada sensorial, la tríada instintiva, la tríada impulsiva, la tríada de comportamiento y la tríada de acción. Pasamos a la tríada de las relaciones íntimas, sobre todo, las relaciones de uno a uno, de la tríada de la imagen, la tríada del caer bien y tal, y si tú me quieres yo soy digno de ser amado, si no me quieres yo soy una porra frita. Bien. Entonces tenemos al emocional extrovertido, el tipo 2, que nos acordamos que se esforzaba por sentirse conectado, y su motivación es el ayudador generoso, ser un ayudador generoso, que la motivación y el servicio a sus compañeros, ¿no? Así es como se comportan además también, que antes me preguntaba, porque esta herramienta también tiene una aplicación muy interesante en las empresas, y entonces justamente además he elegido para hacer esta charla un vocabulario, es decir, que no tenga aspectos demasiado psicologizantes o que puedan hacerle a uno que le choque, ¿no? Porque hay un eneagrama que dice que el 8 es la lujuria, el 9 la pereza, el 1 la ira, el 2 la soberbia, es decir, como nos podemos ir en muchos grados, ¿no? Ahora estamos nada más que entrando, mirándolo, luego ya pues se profundiza y encuentra uno muchas cosas, ¿no? En el caso del 3, que nos acordamos que era la persona que se esforzaba por sentirse destacada, se le llama el triunfador y motivador. Es decir, es una persona que se motiva por la obtención de resultados. Si hay resultados, bien; si no hay resultados, mal. Y además los resultados tienen que ser los mejores, y si no, también mal, independientemente de que haya resultados, ¿no? Esto lo tendrá que revisar el 3, ¿no? Porque la cuestión es obtención de resultados, ¿no? Es decir, que de una manera más neutra, ¿no? Ahí está la vanidad de querer alcanzar más de lo que nadie pueda para ser el mejor y salir en el libro Guinness de los récords. Es decir, esta es la historia, ¿no? En el caso del 4, que le habíamos dicho que era el que se esforzaba por ser único y especial, el emocional introvertido, le llamamos el individualista creativo. Es una persona muy individualista, le gusta estar consigo mismo en la creación, ¿no? Y entonces en la empresa, en lo que se llama la vida, es la búsqueda de la pasión en el trabajo. Es una persona que si no le apasionan las cosas, no las
quiere hacer, conecta con la vulgaridad, conecta con la ordinariez y tal, ¿no? Y entonces pues le gusta hacer las cosas con pasión, ¿no? Y entonces hay muchísimas empresas que están basadas en la pasión de sus miembros, así que siempre va a poder encontrar un sitio siempre y cuando no entre en compulsión de inadecuación, porque soy raro, porque no sirvo para nada. Aquí tenemos en el 2, 3 y 4 baja la autoestima, pero en el 2 y el 3 tenemos alta la valoración. Sin embargo, el 4 hace doblete, por una parte tiene baja autoestima y además tampoco se valora. Lo mismo le sucede al 5, ¿no? En este hueco del eneagrama que le llaman a algunas personas el hueco oscuro, está lejos de lo que se llama la parte de la autoridad, del sol, ¿no? Y aquí, pues, aquí tenemos una depresión seca y aquí tenemos una... ¡Ay, Dios mío! Una depresión más emocional, ¿no? En el caso del 5, 6 y 7, que nos acordamos que son la tríada mental, la tríada del futuro, la tríada del libro de instrucciones, la tríada de las dudas y la tríada de los cuestionamientos de que qué es esto de ser humano y qué es esto de vivir en planeta Tierra, cómo se hace esto, digamos que en su más fuero interno. Y entonces tenemos el tipo 5, que es el cerebral y observador. Nos acordamos que se esforzaba por sentirse desconectado de los demás, ¿no? Y para él es la importancia de la objetividad. Es decir, a un 5 no se le puede hablar de tal, ¿sabes? De emocional, porque me sentí, no. ¿Cómo era que te sentiste? ¿Qué es eso de sentir? Tal, le gusta que se le pongan palabras y tal a las cosas racionales, ¿no? Y es una persona que además tiene una gran capacidad para poner foco. En el caso del 6, que nos acordamos que era la persona que se esforzaba por sentirse segura, la persona que se cuestionaba, la persona que era incapaz de tomar decisiones en momentos relevantes e importantes de la vida, se le llama el leal y comprometido. Os había dicho que son grandes amigos, gente muy leal. Entonces él lo que necesita es que las normas claras y la unión del grupo. Acordaros que él es el que decía que necesitaba estar en algo más grande, que en una causa, por la causa, nosotros contra ellos. Bien. Y luego finalmente tenemos el 7, que nos acordamos que se esforzaba por sentirse estimulado, y se le llama el entusiasta y versátil, es decir, una persona que puede implantar en el mundo la innovación y flexibilidad. Este sería el eneagrama de las motivaciones. Este que hemos visto antes es el eneagrama de las estrategias, y luego pues aquí tengo una diapositiva en la que hablo de los rasgos positivos y negativos, ¿no? Entonces no sé, doctor, ¿esto lo hago o paro ya? Estoy preguntando. Sí. Yo creo que se nos ha pasado el tiempo, ¿verdad? Bueno, el tema es bastante interesante. Muchísimas gracias, más bien. Sí, bueno, pues nada, esto como lo voy a regalar, pues ya se lo miran, si les parece, no para no, pero vamos, esto viene un poco, mire, por ejemplo, en el caso del 8 decíamos la consecución del poder y el control. Puede ser una persona directa, asertiva y magnánima, que sería el azul, que es la parte en la que está esa estrategia elevada, o un excesivo controlador agresivo, que es la parte de sombra. En el caso del 9, inclusión y consenso, tenemos la parte de luz, que es la parte del afable, comprensivo y mediador, y la parte de sombra, que es la de evitador de conflicto, depresivo y resignado. En el caso del 1, que habíamos visto que la motivación era la búsqueda de la excelencia, puede ser una persona serena y disciplinada en la luz, pero un juzgador inflexible en la sombra. En el caso del 2, que habíamos visto que la motivación y servicio a los compañeros y tal, y que era su estrategia era esforzarse por sentirse conectado, puede ser una persona amable y atenta, o puede ser un manipulador excesivamente afable. En el caso del 3, que habíamos visto que la estrategia es esforzarse por sentirse destacado y cuya motivación es la obtención de resultados, tenemos en su parte de luz una gran confianza en sí mismos, y en su parte de sombra un competitivo desasosegado, es decir, una persona en compulsión. En el caso del 4, que habíamos dicho que es la estrategia de esforzarse por sentirse único y especial, y cuya motivación era la búsqueda de la pasión en el trabajo, puede ser una persona creativa y expresiva, o puede ser un intenso autorreferente.
Es decir, vemos que hay parte de luz y parte de sombra. Y luego aún así hay grados, quiere decirse también hay grados de luz y grados de sombra. Pero vamos, con estas dos acepciones queda clara y tal, ¿no? La parte luminosa y la parte sombría. En el caso del 5, que habíamos visto que la estrategia principal es esforzarse por sentirse desconectado, y cuya motivación es la importancia de la objetividad en el criterio, puede ser una persona analítica, objetiva y flexible, puede ser un desconectado arrogante. Son dos actitudes completamente diferentes con la misma estrategia. En el caso del 6, que habíamos visto que se esforzaba por sentirse seguro y cuya motivación era las normas claras y la unión del grupo, puede ser una persona leal y responsable o puede ser un ansioso hipervigilante. Y en el caso del 7, que habíamos dicho cuya estrategia es esforzarse por sentirse estimulado y cuya motivación era la innovación y la flexibilidad, puede ser una persona espontánea y encantadora o puede ser un escapista rebelde sin foco de atención. Entonces yo creo que con esto sí que ya he terminado lo que venía a contarles a ustedes, y por supuesto me quedo un poco pues eso, ¿no? Que hay tanto que decir y esto además es tan infinito, que siempre, bueno, pues si quieren ustedes que en algún momento vuelva a contarles más cosas, pues estaré encantada de hacerlo. No oigo. Doctor Frailán, Flores, si activa usted el micrófono, a lo mejor le escucharé. Ahora sí. ¿Cómo está, doctora? Le saluda el licenciado Frailán Flores. De verdad, el tema que usted ha desarrollado es bastante interesante porque nos permite involucrarnos dentro de un mundo que es tan importante para nosotros como ser humano, que es el mundo de las emociones y cómo conocerlas. Y es un instrumento que permite medir, como bien usted lo ha dicho, el tema de cómo estamos viviendo en este medio que nos ha tocado vivir y responder algunas preguntas como quién soy, ¿no? Cómo me siento, qué es lo que me falta. Y es un instrumento, me parece, bastante importante. Hace algún tiempo lo revisé y hoy día, gracias a esta oportunidad que tenemos, me permite conocerla a usted y de verdad que me siento muy halagado de poder verla. Espero, como dice muchos de los participantes, esperan un curso, que usted, si es que puede plantearnos un curso aquí como... Sí, yo estaré encantado, licenciado, estaré encantado de poder ofrecer un curso. De hecho, estoy en estos momentos diseñando cursos digitales porque todo había comenzado de que estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, los facilitadores de cursos, profesores, que nos gusta mucho vernos y estar juntos, pues es probable que tengamos que estar juntos durante una temporadita por aquí. Sí, sí, así sí. que yo, si cerramos un fin de semana, viernes por la tarde, sábado por la mañana y domingo por la mañana, estaré encantada de ofrecerles unas horitas y tal a un grupo entre 10 y 12 personas que nos podamos conocer bien durante el tiempo en que vayamos a estar, y yo les doy un curso de Enneagrama con muchísimo gusto. Mientras tanto hay inquietudes y preguntas que han quedado en el aire, me gustaría plantearlas para que de pronto nos ayude, que a través de estas preguntas nos ayude un poco a descubrir. Ya que estamos ahora reunidos psicólogos en esta conferencia, sería bueno ver si es que, ¿cuál sería desde el punto de vista que plantea el Enneagrama un perfil, una característica ideal, según el Enneagrama, para el psicólogo en este momento? ¿Cómo? Una característica ideal. Hay una característica dentro del perfil del psicólogo que sea dentro del perfil del psicólogo, ya. Así es. Ya lo entiendo. Sí, bueno, vamos a ver esto. Efectivamente, uno tiene que estar interesado en el tema diferencial. Yo le diré, licenciado, que yo soy un tipo 4 y entonces a mí me gustan mucho las diferencias. Me gusta un mundo variado, me gusta un mundo en el que haya muchos retos y muchos desafíos, y entonces mi
mis investigaciones como psicóloga fueron hacia el lenguaje diferencial, la psicología diferencial, la educación diferencial, y lo que se refiere las relaciones, en el tema de las relaciones. Usted como psicólogo, probablemente, si es usted una persona que recibe en consulta, estará de acuerdo conmigo en que prácticamente el 100% de las consultas a un psicólogo son conflictos en las relaciones. Claro. Relaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones conmigo mismo, relaciones con Dios, relaciones con el mundo, relaciones con la naturaleza, relaciones con... Es decir, todo el mundo anda conflictuado en el tema relacional, ¿de acuerdo? Y es porque no entendemos a los demás. Es que mi madre es más rara, es que yo no entiendo cómo mi padre puede hacer eso, pero es que mi hermano, pues que mi hijo... Y entonces viene el eneagrama, que es un mapa, y entonces empezamos a señalizar. Entonces, entonces empezamos a comprender. Esto no quiere decir que sea una panacea, luego volvemos otra vez a ser tercos y a querer otra vez tener razón, pero la vida nos va poniendo una serie de desafíos, porque muchas veces depende de cómo te lleves con una persona que tú puedas trabajar en este mundo. O sea, tienes que pasar algunas aduanas de personas en el mundo, y cada aduanas que nos pone la vida para que aprendamos a relacionarnos y para que aprendamos a ser un poquito más humildes, y para que en vez de ir con nuestro yo, le dejemos por lo menos alineado con nosotros para poder observar. Porque vamos a veces muy en compulsión y muy en piloto automático. Gurdjieff, que fue la primera persona, que fue un armenio, que fue la persona que trajo el eneagrama, hablaba del hombre máquina. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque una de las cosas que se discutía cuando yo estudiaba psicología es si el hombre tenía o no tenía libre albedrío. Fíjese usted. Había conductistas muy acérrimos que decían que de libre albedrío nada, y tal, que estamos completamente condicionados por dentro y por fuera, y que vamos como robots y tal, y cuando el pajarito hace así hacemos O, y cuando el pajarito hace U hacemos U, y cuando notamos que el estómago hacemos tal, y que realmente no tenemos, ¿no? Entonces la conquista del libre albedrío es la conquista y tal de nuestra personalidad, y de poder liderar y tal, ¿sabes? Con nuestras mejores versiones, conflictos, problemas, y cuestiones que la vida nos plantea de la mejor manera, sin dejarnos, vamos a decir, nuestra energía vital, o, como decimos en España, cadáveres, entre comillas, a nuestro paso. Ir cortando cabezas, es decir, hay muchas maneras de ir por la vida que no van a conducir a que uno sea feliz. Esta herramienta, que es de autoconocimiento, te habla por qué eres como eres y para qué eres como eres, y cómo podrías hacer para, siendo como eres, mostrar tu mejor versión. Y todos los seres humanos, no hay ninguno que no lo tenga, tiene una gran versión, pero a lo mejor la desconoce. Muchas veces cuando eres pequeño te dicen, pues este niño es tonto, o pues este niño no da una, pues este niño, y de repente se queda uno con que es tonto, y a lo mejor uno es listísimo, y entonces habrá que de alguna manera resetear nuestro sistema de creencias, porque en la sombra no solamente están los dragones, también están los talentos que negamos. El otro día yo le decía a una amiga mía, oye, qué guapa estás, y se enfadó conmigo. Fíjese qué tontería, ¿no? Entonces, muy guapa, bien, me la has hecho aposta. Yo, no. ¿Cómo va tu película, querida mía? Venga, hablamos otro día. Es decir, que si te dicen que guapa estás, pues aprécialo, no te la tomes con la persona que te lo dice, porque estás en conflicto con tu imagen, ¿no? Porque claro, a mí ya no tengo ganas de llamarla, ¿no? Es por poner un ejemplo simple, tonto, pero que no tenemos más que revisar un poco nuestra biografía de la cantidad de conflictos en las que nos hemos metido sin resolver. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo resolverlos. Yo no digo que el eneagrama sea una panacea, pero sí que es una herramienta que nos va a aclarar mucho por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo podríamos hacer para que nos deje de pasar. Claro, muy bien, doctora. Es una llave a ese mundo interno que todos tenemos, ¿no? Es una llave que nos permite entrar y obtener información. Y es un instrumento, por lo que he visto, muy importante para la labor de... Funciona, yo sí. Veo aquí muchas preguntas, supongo que serán ustedes cargo del chat. Hay una pregunta que dice, acá, ¿cómo se gestiona cada tipo, según el eneagrama, cómo se gestiona cada tipo su duelo en confinamiento, y cuáles son las limitaciones del eneagrama en la psicoterapia breve?
La gestión del duelo, esto es un ámbito muy interesante, muy bonito, es una de mis especialidades. No puedo decirlo en una frase porque son 9 tipos, es decir, y hay 9 gestionamientos del duelo diferentes, completamente diferentes incluso, hasta el punto de que nos pueden llegar a impresionar, porque el duelo tiene muchas caras, no solamente tiene la cara del llanto, sino que tiene muchísimas caras y entonces cada uno vamos a gestionar el duelo de una manera diferente. La cuestión es que yo lo que recomiendo en esta pandemia, en este momento de introspección o de oportunidad de introspección, es que si queremos buscar un mapa y queremos que sea el eneagrama nuestro mapa, pues adelante. A lo mejor es una decisión que no hubiéramos tomado en piloto automático, y ahora que estamos y tal parados y que la vida nos ha parado, y por tanto nos ha dejado en vacío, pues a lo mejor poderla introducir y en ese caso estaremos encantados si se puede hacer un curso de duelo y el eneagrama, pero así en 9 frases y tal, ¿sabes? Pues nos tiramos hasta mañana. Pero a la pregunta de la psicoterapia breve, yo creo que no es el eneagrama para la psicoterapia breve la mejor herramienta. Porque el eneagrama requiere de explicaciones que van más allá de la psicoterapia breve, y es una nueva modalidad de psicoanálisis en la cual se hace consciente el inconsciente, pero sin hipnosis, es decir, poniéndonos de frente con un buen facilitador que te ayude a no rechazarlo y que puedas ponerte frente a tu sombra sin miedo, y reconocerlo, porque una vez lo ha reconocido uno, luego ya se pone una maquinaria funcional interesantísima para empezar a actuar de otra manera, y cuesta mucho reconocerlo, porque es el inconsciente, por eso tiene que ser llevado de mano de un profesional. Es peligroso si vamos a hacer algo con la psicología y el eneagrama que no esté en manos de un psicólogo. Muy peligroso. Yo he visto a gente descompensando gente, y tenemos que tener una profesión científica para poder hacer que las personas salgan mejor y no peor, y tal, ¿sabes?, de nuestras interacciones. Y el eneagrama es una herramienta demasiado fuerte y demasiado potente para una psicoterapia breve. Doctora, dice acá una participante, dice, ¿el eneagrama se puede aplicar en todas las edades y cuál es su diferencia con la prueba de Leiden? El eneagrama se puede aplicar a todas las edades hasta cierto punto. Vamos a ver, existe una educación diferencial que ojalá y tal podamos conseguir que haya personas que la puedan llevar a la Facultad de Pedagogía, a las ciencias de la educación en general, porque bueno, avanzaríamos mucho en los colegios y tal si se puede hacer una atención personalizada, una atención diferencial, teniendo en cuenta lo temperamental, porque el ego en sí mismo no se construye, se construye lo que son entre los 18 y 23 años, más o menos. Antes está por construir. Pero si a un niño o un adolescente se le empieza a tratar en función de su personalidad y ya se empieza a ver desde muy chiquitos, y no se le exige, por ejemplo, a los niños 7 y tal, sabes que están medicándolos, les están dando anfetaminas y les están diagnosticando de hiperactivos y les están diagnosticando, pero les están haciendo diagnósticos no neurológicos, que es lo que a mí me asusta. Los niños 9 y tal, 7 efectivamente son niños que pueden llegar a ser la pesadilla de sus padres, porque tienen un temperamento muy activo y además es una energía vital potentísima, pero es personalidad, no es TDAH. Y es verdad que les puede costar, debido a esa gran actividad, ponerle foco. Los 7 tienen el problema, lo van a tener toda la vida, de que a diferencia de los 5 les cuesta mucho poner foco. A los 4 que se sienten en el colegio acomplejados y se van al otro lado y tal, ¿sabes? Porque no saben cómo funcionar y comportarse, se les podía echar una mano para incorporarlos. Es decir, existe un eneagrama muy amable para niños y para enseñarles a los profesores o para enseñárselo a los niños en un momento dado, que es más amable, que da menos susto, no se habla de sombra, ni se habla de luz, ni se habla de pasiones, ni se habla de fijaciones, sino que se habla de maneras de ser, y entonces efectivamente es aplicable. Y además ojalá, es que avanzaría mucho el mundo, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias, felicitarla a usted por su tan
importante información que nos ha brindado a través de su exposición, muy rica, y creo que hay muchas cosas por trabajar, muchas cosas por ampliar, y agradecer la oportunidad que brinda para crear ese grupo pequeño de 10 personas con las cuales podamos desarrollar. Sí, yo voy a mucha velocidad hablando porque me apasiona mucho este tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que a ustedes lo habrán notado. Sí. Me gustaría, como conclusión, doctora, si es que nos podría decir, ¿cuál es el aporte del Eneagrama a la psicología clínica en estos momentos? Qué interesante pregunta y qué bonita. Bien, esto... a la psicología clínica, de momento clínica, es decir, ¿no? Vamos lo primero y tal a calmar, no sé si depende del grado de psicopatología si vaya a requerir una intervención psiquiátrica o no. Yo trabajo con psiquiatras, no soy una psicóloga que rechace la medicación si es necesario. Existen unos magníficos psiquiatras y es una ciencia que está en evolución, y entonces en la clínica a veces hay que introducir medicación, pero la medicación sin psicoterapia, esto pues es bastante complicado porque entonces le damos mucho poder a la pastilla cuando realmente lo que se necesita es que uno se valore a uno mismo, ¿no? Entonces, pues lo primero es conseguir que la persona escuche. Cuando estamos en clínica la persona no escucha, la persona está en compulsión y es bastante difícil utilizar el eneagrama, ¿no? Entonces yo utilizo técnicas de relajación y hago unos previos antes de empezar con lo racional y con la información que se necesita. Pero es una gran herramienta. Yo como psicóloga clínica debo decir que puedo decir que he tenido un gran éxito profesional gracias al eneagrama. Y por supuesto otros habrán tenido un gran éxito profesional gracias a otras herramientas, porque de herramientas no nos faltan hoy día, ¿verdad, licenciado? Tenemos muchas, ¿no? Yo he elegido esta porque es mi pasión, la psicología diferencial, pero hay muchas, pero es extraordinaria. Ahora bien, primero hay que hacer que la persona escuche y le interese lo que le vamos a decir con respecto a sí mismo. Muchas gracias, doctora Isabel Salama. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para usted y nuestro reconocimiento. Ha sido un placer, un gran honor. Espero que haberles podido aportar algo de riqueza en el ser humano, en la manera en que estoy enfocando la maravillosa creación del universo que es el ser humano. Tan misterioso, tan difícil de desentrañar cada uno de nosotros, ¿no? Por eso esto es un mapa. Un 9 no es un 9, se llamará Joaquín García y cuando su carácter está al cargo se comporta como un 9 y ahí es donde entra a colación. Lo mejor es no necesitar el eneagrama, licenciado, como lo hemos necesitado nosotros. Sí, pues sí, el conocer el ser humano es bastante complejo, ¿verdad, doctora? No tiene fin, licenciado. Ha sido un placer, don Froilán Flores, haber estado y compartido con usted y espero que no sea la última vez. Eso esperamos todos. Muchas gracias, bueno, muy amable. Doctor Morocho, muchísimas gracias por haberme invitado, y también Yuri, que ha sido muy amable conmigo, y Miguel, para estar. Entonces yo ya a partir de ahora yo ya me quedo en perfil bajo, y que continúen ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos nuestros oyentes.